Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a este live de esta semana, en donde tocaremos un tema de gran interés para todos ustedes referente a la fertilidad. El día de hoy vamos a hablar sobre miomas y embarazo. Estos miomas que están generando problema para que la mujer se embarace o no están generando un problema. Todas las pacientes con miomas tienen dificultades para embarazarse, no siempre. Lo que sí te puedo decir es que por lo menos 8 o prácticamente el 100% de las mujeres alguna vez en su vida van a desarrollar miomas. El origen de los miomas es muy diverso. Tiene que ver con la genética, tiene que ver con la genética de cada mujer. No necesariamente esa genética viene de generación en generación, pero sí las pacientes con miomas tienen un desarrollo muy especial y una recepción, una receptividad hormonal diferente a aquellas mujeres que no tienen miomas o que desarrollan miomas tardíamente. El problema sería que tengas miomas y te quieras embarazar. Muchas mujeres se embarazan y tienen miomas. ¿Esto es un problema? Sí, pero no siempre. Depende de qué. Depende de tres factores. Uno, del tamaño de los miomas. Dos, de cuántos miomas tienes. Y tres, de la posición que guardan los miomas dentro de tu matriz o de tu útero. Los miomas son estas pequeñas bolitas o fibromas, tiene varios acepciones que están esparcidos a lo largo y ancho del útero, que son originados en el músculo del útero y que de acuerdo a lo que te comentaba, en dónde están, entre más cercanos se encuentren hacia la cavidad uterina o hacia el endometrio, mayor problema te van a generar. Entre más numerosos sean, también te provocan más dolor, más sangrado y más dificultad para embarazarte. O bien el tamaño. Puede ser un mioma pequeñito, pero si ese mioma pequeñito se encuentra dentro de tu endometrio, por muy pequeñito que sea, te va a generar un problema para embarazarte. De modo que sí hay mujeres que se embarazan con miomas. Los miomas pueden afectar el embarazo también, pero hay mucho de mito que una vez que la mujer que está embarazada con miomas, esos miomas puedan generar repercusión al embarazo. Va a depender del tamaño. Si tienes un mioma de 15 centímetros y te embarazas, lo más probable es que vayas a abortar, que el embarazo no siga adelante. Pero si tienes miomas de 3, 4 centímetros, 2 centímetros y te embarazas, probablemente no tengas mayor problema. Incluso hay estudios que dividen pacientes con miomas de más de 5 y de menos de 5 centímetros. A las que les va mejor son aquellas pacientes que tienen los miomas más pequeños, de menos de 5 centímetros. Incluso en algún momento, si tu mioma es de 5 o 6 centímetros alejado del endometrio o la cavidad uterina y se encuentra de este lado, probablemente no te genera tanto problema. Quizá algunas contracciones, un poquito de dolor, algunos sangrados anormales durante el embarazo, pero podrías continuar tu embarazo con el mioma. ¿Te puedes operar embarazada con el mioma? No, definitivamente un embarazo y una miomectomía durante un embarazo no se recomienda. Hay algunos reportes de que se han hecho, no es lo más recomendable, no es lo que se sugiere, no es lo que hacemos frecuentemente porque el riesgo de perder el embarazo es muy alto. El mioma se te puede quitar durante la cesárea, por ejemplo. Los miomas se quitan en la cesárea. Tampoco se recomienda porque tu útero está demasiado, y no quiero poner la palabra irrigado, tiene muchos vasos sanguíneos alrededor y eso genera más problemas si te lo quitan. Si estorba para el médico y realizar una cesárea, bueno, pues está ahí y habría que quitarlo, pero no necesariamente se debe de quitar. No se recomienda quitar un mioma durante el procedimiento de la cesárea, sobre todo si es grande o se encuentra
muy lleno de vasos sanguíneos. Eso generaría un problema de sangrado transoperatorio en el que pueda incluso terminar la paciente sin útero. De modo que eh, cuando hablábamos de que estos miomas generan una dificultad para el embarazo es porque distorsionan la cavidad. ¿Qué cavidad? Esta cavidad. Si la distorsionan es porque están metidos hacia el endometrio y eso genera problemas de implantación, también te genera problemas quizá de aborto recurrente, porque no solo es un obstáculo, véanlo, de manera mecánica, impide que el embrión se pueda anidar, se pueda adherir a tu útero. No solo es eso, es que estas bolitas producen una serie de sustancias y de factores bioquímicos que generan deterioro y dificultades para el embrión, para que éste siga avanzando, para que éste se implante o siga creciendo dentro de tu útero. De modo que aquellos miomas que están por fuera, pero muy en contacto con el endometrio, distorsionándolo, o incluso si no lo distorsionan, pero que están en íntima relación con el endometrio, también pueden generar un problema si ya llevas mucho tiempo tratando de embarazarte y no lo has logrado. Y esto es la única evidencia que hay como un factor de infertilidad. Si tú tienes dificultades para ello, si sabes que tienes un mioma y no te has podido embarazar, te recomiendo que acudas a revisión y a valoración. Si buscas en internet, pues siempre va a haber dificultad, siempre va a haber opiniones diversas, incluso entre los mismos médicos existen controversias respecto a aquellos miomas que no están completamente deformando la cavidad uterina o que no están completamente dentro del endometrio. Pero ahí tiene que ver mucho tanto la experiencia como tu vivencia, como los años que llevas para tratando de embarazarte y la única evidencia que te marca es que está ese mioma de 3 4 centímetros y que es lo único que aparentemente existe, todo lo demás, tus factores son normales, pero está ese mioma que no deforma, no está dentro del endometrio, no te genera sangrados, pero no te puedes embarazar. Entonces, si eso es la única evidencia, lo que yo te recomiendo es que hagas una valoración porque probablemente ese mioma haya que quitarlo. ¿Cómo se puede diagnosticar? Ya lo hemos comentado anteriormente, un ultrasonido es una buena opción, un buen acercamiento, pero si vamos a hacer una cirugía por miomatosis, se debe de realizar una resonancia magnética. La resonancia magnética es vital para poder realizar una cirugía de mínima invasión. ¿Cómo se va a hacer? ¿Cómo se va a retirar ese mioma? Creo que todas las mujeres que tienen miomas y que van a ser operadas por miomas deben recibir una valoración por un médico que haga cirugía de mínima invasión, de mínimo acceso. No todos los miomas se quitan por mínima invasión, no todos. ¿De qué depende? Depende sobre todo de la habilidad del cirujano y de que tu ginecólogo tenga la opción. Si no la tiene, si no hace la paroscopía, si no hace cirugía endoscópica, yo recomiendo que sí recibas una segunda opinión y una segunda valoración para que el médico que sí hace mínima invasión, que sí tiene la experiencia, te diga si conviene, no conviene. Hablamos de miomas de unos 4 o 5 kilos, que es una cosa de este tamaño, pues obviamente esos miomas pues, no lo vamos a hacer por mínima invasión. Sería muy complejo y en contra un poco de las buenas prácticas para extirpar un mioma de 5 o 6 kilos por mínima invasión. Pero existen en muchas ocasiones, la mayoría de las veces me han tocado que pues las tienen que abrir por miomas de 5 centímetros, de ese tamaño, ¿no? Esos miomas no deberían operarse ya en la actualidad con laparotomía, con cirugía abierta, debería hacerse una laparoscopía para realizarlo. Que no, que porque cómo te lo voy a sacar, porque son unos hoyitos y tu mioma está
de 15 centímetros. ¿Cómo va a salir por esos hoyitos? Señoras, señores, existen técnicas, métodos para extraer esos miomas de 15 centímetros, de 10 centímetros por esos hoyitos de 1 centímetro. Es muy importante entonces que las pacientes, las mujeres que tienen miomas y que se van a operar por cirugía, deban recibir una valoración por un médico que hace cirugía de mínima invasión. Que si lo vamos a hacer por la laparoscopía convencional o por cirugía robótica, ahí sí, ahí sí podemos tener un poco más de diferencias. Desde mi punto de vista, la cirugía robótica te brinda unas ventajas que la cirugía de laparoscopía convencional no tiene. Como que el cirujano ve mejor, como que el cirujano opera con unas pinzas que tienen mejor angulación, por lo tanto es más eficiente en su trabajo y en muchos casos más efectivo para realizar la línea de sutura. Podemos utilizar otras tecnologías como la ayuda de marcadores de verde, como el verde indocianina, que nos permite pintar el endometrio y de esa manera respetarlo para evitar alguna situación de adherencias dentro de tu útero y de esa forma lograr un embarazo satisfactorio posteriormente a tu cirugía. ¿Cuánto tiempo después de que te operaste puedes embarazarte? Si estamos hablando de los miomas que son totalmente dentro de la cavidad uterina de los llamados 0 o 1 de la clasificación de la Federación Internacional de Ginecología. Si son miomas 0 o 1, te los quitan por histeroscopía. Estos no se quitan por laparoscopía ni por laparotomía. Por histeroscopía. ¿Cuándo te puedes embarazar? El mes siguiente. Si tu mioma es 0 o 1, te puedes embarazar el mes siguiente. No tienes que esperar más tiempo. Si tu mioma va metiéndose hacia el músculo, y hay que rascarle y hay que meterse al miometrio. Si es por vía histeroscópica, probablemente solo debas esperar un par de meses. Si tu mioma se está extrayendo, se está extirpando por vía laparoscópica, entonces, y hay que hacer una incisión en el músculo uterino, entonces sí debes esperar 3 meses. 3 meses antes de que te puedas embarazar, después de tu miometomía laparoscópica. Que no, que un año, que 6 meses. Yo te recomiendo que vayas a una segunda valoración si te comentan que hay que esperar más de un año después de tu cirugía de miomas para embarazarte. Quizá esos conceptos se han quedado ya en el pasado. Bueno, la buena noticia es que sí te puedes embarazar con miomas, sí se puede. Hay casos difíciles, casos tristes, complicados, en donde los miomas son múltiples y hablamos a lo mejor de 30, 40, 50 miomas. En esos casos, ahí sí habrá que ver y valorar caso por caso, paciente por paciente. Quizá tú tienes o conoces a alguien que lleve 2, 3 cirugías de miomas. Son casos difíciles. Hay pacientes que tienen una sensibilidad y una facilidad para generar miomas y hacer que crezcan estos miomas de manera exponencial, y esos son los casos complicados. Yo te recomiendo entonces que seas valorada en ese caso también por un biólogo de la reproducción, porque probablemente después de hacer la cirugía de miomas haya que continuar o previamente haya que congelar, extraerte óvulos para así, fertilizar, tener embriones y después hacer la cirugía y posteriormente transferirte para no perder tanto tiempo. Algunas pacientes hay que inhibirlas con análogos de GnRH, que son estas inyeccioncitas que se te pone cada mes o cada 2 o cada 3 meses, que te generan muchos síntomas como tipo menopausia. Algunas pacientes hay que ponérselos, no a todas, no todas son candidatas para análogo de GnRH, sobre todo si se quieren embarazar. Entonces también hay que evaluar muy bien cuáles pacientes sí, qué pacientes no se les va a administrar esos medicamentos que no son completamente inocuos por los síntomas que te generan posteriormente. También existen otras alternativas para parar a veces los sangrados y tratar de reponer la anemia que puede estarte generando los miomas antes de embarazar, antes de operarte, para que te puedas embarazar posteriormente.
Y estos son algunas tabletas, son estos medicamentos que se toman diariamente y ulipristal es el nombre genérico, acetato ulipristal, que en Estados Unidos no está disponible. Eh, Existe por ahí una controversia sobre si generan algún trastorno, algún problema hepático. Habría que evaluar a la paciente con pruebas de funcionamiento hepático y hacer un previo al tratamiento y hacer un seguimiento durante los 2, 3, 4 meses que se le esté administrando ese medicamento, que tiene su eficacia, sí, disminuye el sangrado, sí, corta el sangrado, pero también genera cambios en el músculo de este mioma y en algún momento puede llegar a confundir al patólogo y hacerlo que diagnostique alguna situación que no es en realidad. De modo que esto es a grandes rasgos, más o menos los protocolos y lo que se tiene para cuando una mujer que tiene miomas y se quiere embarazar, o bien que se embarazó con miomas y que no se espanten, que no se estresen de más si no has tenido tú ya 2 o 3 abortos por miomas. Si te embarazas y tu embarazo sigue adelante con todos los miomas, bueno, solo lleva a cabo las sugerencias que tu médico te está, tu obstetra o tu um, médico perinatólogo está al pendiente de tu embarazo para que disminuyan tus síntomas y te acompañe hacia un embarazo feliz y adecuado, no sin antes pensar que o tener en mente que las mujeres que se embarazan con miomas y el embarazo sigue adelante, tiene un poquito más de riesgo de que en algún momento y en el momento de la resolución sangre un poco más o que también tenga alguna situación la placenta y se adhiera por ahí de manera normal, así como aquellas pacientes que también han sido sometidas a una miomectomía y han entrado la mayoría de las veces a cavidad uterina, pueden generar una placenta u- ac- acreta, se le llama, que es decir, que la placenta se penetra más allá del endometrio y se va hasta el músculo por esas cicatrizaciones que pueden estar ocurriendo y generar un problema durante la resolución de tu embarazo. Tienes también esos pequeños riesgos que pueden llevarse a cabo y que, bueno, se puede diagnosticar finalmente con un ultrasonido adecuado durante tu embarazo para que todos estén alerta y a tiempo en el momento de la resolución y no incurras en una situación más peligrosa. De modo que la vigilancia es muy importante en miomas. También la cirugía, la miomectomía, la cirugía reproductiva, los tratamientos de fertilidad son un punto básico en la evaluación y en el seguimiento de las pacientes con miomas. Algunas preguntas sobre miomas que son muy frecuentes. ¿Todos los miomas afectan la fertilidad? No, no todos los miomas afectan la fertilidad. Hay mujeres con miomas que se pueden embarazar. Hay mujeres que no se pueden embarazar y que la única evidencia que tienen es que tienen miomas. Entonces, ahí hay que evaluar caso por caso, paciente por paciente, mioma por mioma. ¿Puedo embarazarme de manera natural con miomas? Sí, definitivamente sí, siempre y cuando tus miomas no estén estorbando, que no estén dentro del endometrio, que no estén distorsionando la cavidad uterina o no sean muy grandes. ¿A qué me refiero muy grandes? Que no sean más allá de 6 centímetros y que en conjunto, si tienes 3, 4, 5 miomas, no sumen los 7 u 8 centímetros aproximadamente. ¿La cirugía para quitar miomas es segura? Sí, sí es segura, siempre y cuando la realicen médicos certificados y capacitados para el acceso a la vía de realización de tu cirugía de miomas. ¿Los miomas vuelven a crecer después de quitarlos? Fíjate que el principal factor predictor de reincidencia o de recurrencia de los miomas son dos. ¿Qué tamaño tenían y cuántos miomas tenías previamente? ¿Cuántos miomas te quitaron y de qué tamaño era el más grande? Entre más grande, si es un mioma de más de 10 centímetros, la posibilidad de reincidencia es casi del 80% a los 5 años. Si tenías más de 4 miomas, la posibilidad de que te surja
otro u otros miomas a los 5 años es igual casi del 90%. ¿Qué quiere decir? Que una mujer que hace miomas una vez lo puede seguir haciendo más veces en un futuro. Los miomas, un embarazo con miomas es de alto riesgo. Los embarazos de alto riesgo tienen diferentes focos de atención. Los extremos de la vida, mujeres menores de 18 años, mujeres de más de 40 años, es un foco para considerarlos de riesgo. Aquellas mujeres que tengan una enfermedad coexistente previa antes de embarazarse, también es un factor de riesgo. Cirugías previas, cesáreas previas, es un factor de riesgo. Miomas, cirugía de miomas, sí es un factor de riesgo. Y con esto no te digo que debas espantarte. El hecho que te digan que tu embarazo es de alto riesgo no es para incomodarte, no es para asustarte, no es para molestarte, porque esto lo dicen mucho en el seguro, en el IMSS, en el, ¿cómo se llama? El ISSSTE, etcétera. No lo hacen para asustarte, lo hacen para que te concientices, lo hacen para que tengas una perspectiva de mayor cuidado. O si tu médico particular también te dice que tu embarazo es de riesgo, no te enojes, no te molestes. Al contrario, considéralo porque debes estar más cuidada, debes estar más monitoreada, porque hay muchas cosas alrededor de eso. Yo te sugiero que si te dicen que tu embarazo es de alto riesgo, pues acudas a todas tus citas, realices todos tus chequeos, te hagas todos los estudios que se te piden, porque de alguna forma ese embarazo tiene algo que te hace sospechar, le hace sospechar al médico que puede haber alguna complicación. Entonces, un embarazo con miomas no es un embarazo normal. Lo normal es que la mujer no tenga miomas durante un embarazo, aunque cada vez se embarazan con mayor edad, por lo tanto aparecen más miomas o tienen la chance, la oportunidad de que en ese tiempo pues tengan miomas y se embarazan en el inter o bien haya que quitárselos ya previamente y después se embarazan. Claro que sí, tu embarazo es un embarazo de riesgo y nada de querer andar trabajando hasta la semana 40 del embarazo para que tengas más tiempo después con tu bebé. Eso, por favor, vételo quitando de la mente. Tienes que cuidarte y tienes que seguir un protocolo especial, diferente, porque tu embarazo es diferente a los embarazos que no tienen esos antecedentes. Bueno, estamos llegando al final del día de hoy de nuestro live. Te agradezco mucho tu atención. Qué bueno que estuviste con nosotros en estos minutos durante estos momentos. Nos vemos la próxima semana con un tema totalmente diferente y de interés para ustedes. Soy el doctor Radamés Rivas, especialista en biología de la reproducción y cirugía de mínima invasión. Hasta la próxima.